Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alejandro Acero y en esta oportunidad voy a explicar cómo realizamos el análisis de la sinuosidad en el cauce natural. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que lo hicimos por las dos maneras, por medio del método de la longitud euclidiana del valle y por la longitud del valle suavizado. Entonces, para el primer método, que es el de la longitud euclidiana del valle, lo que hicimos fue pues primero cargar las capas HMS Node, HMS Link y HMS River. Lo que hicimos fue filtrar los datos de tal forma de que solamente tuviéramos las líneas por donde pasaba tránsito, ya que en los ríos más pequeños el índice de sinuosidad es menor, entonces simplemente tuvimos en cuenta los de tránsito. Entonces, de la misma manera también filtramos los links y los ríos. Entonces, una vez obtenidos solamente estas capas que queremos ver en nuestro diseño, lo que hicimos fue abrir la tabla de atributos para los nodos, para los links, aquí están, y para los ríos. Cada una de estas tablas también procedimos a hacerle la filtración para que nuestra elevación del centroide sea máximo de 200, aunque pues en clase, como nos pudimos dar cuenta en clase, ninguno pasa a los 200 metros, entonces se toman los 21 datos que tenemos en nuestra cuenca. Una vez obtenidos estos valores, los copiamos a la hoja Excel. Estos son los atributos para los ríos, son los atributos para las líneas de tránsito. Entonces procedimos a calcular el índice de sinuosidad para cada una de las líneas, que corresponde a la longitud del río dividido en la longitud del valle euclidiano, que pues esta es la que tomamos de nuestro modelo. Y finalmente obtuvimos un promedio. De esta gráfica era importante tener en cuenta la regresión. Aquí tenemos los parámetros de la regresión para luego calcular el factor a partir de los mismos. Por otro lado, calculamos el índice de sinuosidad a partir de la longitud suavizada del valle. Para esto lo que hicimos fue suavizar las líneas en el Arc Toolbox de la siguiente manera. Entonces, las entidades de entrada tenemos la capa de ríos, la entidad de salida la creamos, que es esta PAEC, y la tolerancia del suavizado corresponde al radio calculado, que para nuestro caso es de 1969. Entonces, una vez realizado esto, tenemos acá el HMS del río para un pipe de, bueno, aquí no es 1.8, sino es nuestro valor de 1969 en el nombre. Y de igual manera, a partir de la tabla de atributos, obtuvimos los valores de la longitud. Con estos datos los llevamos al Excel, son estos que están acá, y a partir de estos valores calculamos el índice de sinuosidad. De igual manera corresponde a la longitud del río sobre la longitud del valle suavizado para ese radio. De la misma manera obtuvimos la gráfica con una regresión potencial con nuestros datos para luego calcular las longitudes que corresponden a ese índice de sinuosidad. Teniendo en cuenta que nuestro criterio es mantener lo más similar posible nuestro canal al cauce natural, entonces nuestro criterio de aceptación fue elegir el factor que nos permitiera una pendiente
lo más cercana posible a la pendiente calculada. Entonces acá tenemos los datos del río, del cauce natural, anteriormente calculados. Esta longitud estimada para el cauce natural con el factor de sinuosidad 1. El factor de sinuosidad 1 correspondería al calculado con la longitud euclidiana del valle. Aquí tenemos la longitud estimada para el cauce natural con factor de sinuosidad 2, que es el suavizado. Lo vemos acá. Y finalmente tenemos el factor de sinuosidad despejado de la ecuación de la regresión potencial, al igual que para el número 2. Con estas longitudes calculadas procedimos a estimar los valores de la pendiente, teniendo que la pendiente que más se aproximaba a nuestra pendiente original es el índice de sinuosidad estimado a partir de la ecuación potencial número 1. Correspondería al factor de sinuosidad del número 1, que es el calculado a partir de esta ecuación, la ecuación de la longitud euclidiana del valle, pero calculado con la ecuación 1.27, que corresponde a un río sinuoso, teniendo en cuenta que se considera sinuoso con un factor de entre 1 y 1.5. Gracias.